Buenos días, hermanos. Espero que el meditar en la palabra al inicio de este nuevo día les permita tener conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, guiando, protegiendo y bendiciendo a los suyos. La reflexión del día de hoy la titulé Cautivando los malos pensamientos y se basa en una expresión de Pablo al escribir la segunda carta a los Corintios, que en el versículo 4 y 5 del capítulo 10 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y lo vamos a hacer considerando un ejemplo del Antiguo Testamento de cómo los pensamientos errados pueden hacernos caer si no tratamos con ellos de manera espiritual. Como dice un dicho que solemos citar, no podemos evitar que las aves sobrevuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Un mal pensamiento puede sobrevenir, no hay pecado aún allí, pero lo que hagamos con él es lo que hará la diferencia. La historia está relatada en el Salmo 73, que hemos considerado muchas veces en otras oportunidades, y que es un salmo sapiencial escrito para ayudar a las generaciones futuras acerca de un tema común a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Sería oportuno que detengas la grabación y tomes un momento para leerlo completo, para que me puedas seguir con mayor comprensión. El salmista, llamado por el título Asaf, se plantea un problema, una tentación que le dio vuelta durante mucho tiempo en la cabeza y afectó su conducta y estuvo a punto de hacerle caer en sus convicciones, haciéndolo resbalar de su fe. El mismo muchas veces se nos presenta como un enigma. ¿Qué es un enigma? Es un misterio secreto, una incógnita, un misterio sin resolver, cosa que se conoce pero que resulta incomprensible para la que no hallamos explicación. Pero dicha situación desnudó una falla en su carácter que provocó la necesidad de dejarnos por escrito su experiencia para que nosotros podamos aprender. Vamos a ver que las preguntas que él se hacía son muy parecidas a las que alguna vez nos hicimos o nos continuamos haciendo, y que de no hallar respuesta pueden enfriarnos o debilitarnos en nuestra fe. Los primeros 3 versículos el salmista comienza ya desde atrás, cuando ha pasado la prueba, y comienza el salmo con un agradecimiento a Dios y un reconocimiento a que Dios es bueno. Cuando la prueba pasa, cuando nuestras voces finalmente se callan, cuando dejamos de luchar y la paz ha vuelto a nuestro corazón, entonces pensamos, como lo dice el salmista, que cerca estuvimos del desfiladero, que estuvimos a punto de caer, que la causa es la dureza de nuestro corazón, pero que a pesar de ello Dios no nos abandonó. Muchas almas piadosas estuvieron alguna vez en ese casi, en el que a duras penas escaparon con vida. Cuando pensamos en lo que pensamos y quizás dijimos o hicimos mientras estábamos dentro de la prueba, qué sentimiento de vergüenza invade nuestro corazón. Cuántas veces desconfiamos de la bondad de nuestro Señor. Cuántas veces nos quejamos de nuestra suerte. Así que el salmista, inmediatamente a reconocer la bondad de Dios, reconoce la fragilidad de la situación por la que había transitado y que estuvo a punto de caer. ¿Cuál fue el problema del salmista? Él dice, ¿cuál había sido su problema? Aquello que le quitó el sueño y que casi le hace caer, dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué es la envidia? La Real Academia lo ha definido como la tristeza o pesar del bien ajeno, o como el deseo de algo que no se posee. Son 2 aspectos de una misma definición. En primer lugar dice tristeza o pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esto, la envidia es sentir tristeza porque a otro le vaya bien. Lo que no le agrada al envidioso no es tanto algo que el otro tiene, sino la felicidad en ese otro. Entendido de esa manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor.
Esto puede llegar a dañar a la persona objeto del sentimiento, ya sea acosándolo, molestándolo, dañándolo, deseándole el mal o disfrutando sus fracasos, a la par que desarrolla en sí mismo la hipocresía y la mentira. De acuerdo al segundo aspecto, es un deseo de algo que no se posee. De acuerdo a esto, es el deseo de poseer algo que otro posee. Siendo este el caso, el envidiado no es una persona, sino un objeto. Por lo tanto, en esta segunda concepción, la base de la envidia sería el sentimiento de desagrado por no tener algo y además de eso el afán de poseer ese algo. Esto puede llegar a implicar el deseo de privar de ese algo al otro en el caso de que el objeto en disputa sea el único que está disponible. Cualquiera que sea el caso, la envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que la padece, sino una insalvable amargura. ¿De quién tuvo envidia el salmista? De los arrogantes e impíos, de los orgullosos, los sin piedad, de los malos, los crueles, los despiadados, de los que no tienen temor de Dios, de los violentos de la vida. ¿Y por qué tuvo envidia de ellos? Por la prosperidad que alcanzan en esta vida a pesar de los métodos que emplean. Y allí está el inicio del problema. Ahí aparece el mal pensamiento. En los versículos 4 al 12 se describe este problema, pero la descripción tan detallada de las ventajas de los soberbios nos muestra la profundidad del pensamiento y de la prueba que pasó el salmista. Sin ninguna duda que Asaf tuvo tiempo suficiente para masticar el asunto, rumiarlo, cargarse de enojo y resentimiento, y ahí es donde está el problema. Él dice, la salud de ellos les acompaña hasta el final. Su vida es sin cargas y fácil, no tienen problemas. Y si tienen problemas están asegurados por costosas pólizas. Son aceptados por la sociedad, son tratados delicadamente por ella. Ellos los han transformado en seres diferentes, ¿sí? Consiguen las cosas con violencia. La gordura de los ojos habla del estilo de vida que llevan, con comidas abundantes y su tiempo relajado en placeres, y no se preocupan por el sustento diario. Si emprenden algún negocio, seguro que obtienen aquello que esperan. No solo, dice, utilizan métodos ilegítimos, sino que mirando a su alrededor están cargados de orgullo y sus ojos son altaneros, se mofan de Dios y nada les acontece, no cae fuego del cielo, ni se abre la tierra para tragarles. Parecen inimputables, parecen inmortales, parecen intocables y parecen inmunes a todos. Y la gente los admira, se inclinan ante ellos, les muestran respeto. Y el salmista dice, ellos tienen lo que yo deseo, ellos no tienen lo que yo tengo. Yo quiero ser como ellos. Durante un tiempo prolongado su mente elaboró un diagnóstico de sus carencias y estuvo preso por un sentimiento destructivo de autocompasión. En los versículos 13 al 16 vemos que este problema se anidó en su corazón, penetró en el centro mismo de la persona. Llegar ahí es el máximo logro de toda idea, sea buena o sea mala, porque lo que está en el corazón domina la vida de las personas. Duro trabajo fue para mí, dice el salmista, como si estuviera ante un rompecabezas gigante. Tanto le preocupó que al final se sentía agotado, cansado de pensar tanto en ello, y sacó conclusiones equivocadas. Sus pensamientos y su corazón comenzaron a deslizarse paulatina e insensiblemente. Comenzó a argumentar en su interior. Y aquí vemos el avance del problema en el corazón del salmista, porque ya no se trata de ellos, ahora se trata de quejarse en contra de Dios. En vano me he preocupado por mantenerme limpio. Terrible conclusión a la que puede llegar un corazón enfermo. Está a la vista que los resultados no me acompañaron como yo creía. ¿De qué me sirvió mantener mi integridad? ¿Para qué me comporto honestamente? De nada sirve jugar limpio. ¿Quién me agradece si hace las cosas bien? Si yo no estoy, nadie se da cuenta. Y así, muchas veces el corazón saca conclusiones equivocadas de pensamientos que se anidaron equivocadamente en el interior del corazón.
y entonces aparece este proceso del pensamiento negativo. Las distorsiones del pensamiento no vienen de Dios y se llaman pecado. Permitirlos es pecado, jugar con ellos es pecado, afectan la vida de la propia persona transformándola en miserable y crean proyecciones sobre los demás, también haciendo miserable la vida de sus víctimas. Por eso es importante que la mente esté bajo el control de Dios. Efesios 6:17 nos recuerda que tenemos disponible el yelmo de la salvación para proteger nuestras mentes. Y el versículo de 2 Corintios que leímos al comienzo nos dice que los pensamientos equivocados y erróneos crean fortalezas interiores en la persona. Así que el salmista pensó en hablar como ellos. Es que a los pensamientos normalmente les siguen las palabras, ¿sí? Y hay una relación directa entre pensamiento y palabra. Y el pensamiento determina el lenguaje, y el lenguaje precisa el pensamiento, y el lenguaje transmite los conceptos, los juicios, los raciocinios al pensamiento. Y el pensamiento se conserva y se fija por el lenguaje. Y el lenguaje ayuda a que el pensamiento se haga cada vez más concreto. Por lo tanto, cuando las palabras siguen a los pensamientos erradas, las mismas también son erradas y transmiten ese error a otro. Y las palabras contaminan. Qué bueno sería que cuando tenemos dudas callemos y no contaminemos y hagamos tropezar a otros. Pero a partir del versículo 17 tenemos la resolución de este conflicto. Porque de pronto ocurre un suceso maravilloso. El salmista entra en el santuario y mientras presentaba su queja delante de Dios sobre la prosperidad de los malos en esta vida, le invadió en su mente un pensamiento deslumbrador. Sí, pero ¿qué de la vida venidera? En la quietud de la casa de Dios, con los pensamientos correctamente enfocados, trayendo a la memoria porciones de las Escrituras que en el fragor de la batalla había olvidado, y orando más bien para que Dios le diera luz, comprendió que los impíos son realmente dignos de lástima y no de envidia, porque ellos están atesorando ira para el día de la ira de Dios. Y ahora comenzó a ver la situación desde la óptica de Dios. Cuanto más pensaba en el destino eterno de ellos, más se le aclaraba todo. La vida de ellos es tan frágil. Ellos caminan en el borde de un precipicio y tarde o temprano resbalan y caen a su destrucción. En un momento son cortados, arrastrados por una oleada de terrores demasiado horribles siquiera para ser contemplados. Ellos despiertan como de un sueño apacible a una pesadilla de eterno infortunio. Y de pronto comprendió que las cosas que le provocaban envidia no eran sino sombras. La prosperidad de los malos es corta e insegura. Los lugares altos en los que el mundo los coloca son deslizaderos y precipicios hacia una completa ruina. Y esa ruina es segura, grande, rápida, repentina, total, definitiva y completa. Pero quiero que prestes atención al lugar donde se resolvió el problema, entrando en el santuario. ¿Qué hay en el santuario? La presencia de Dios, la comunión y la adoración. ¿Dónde queda el santuario de Dios? No es en el templo, no es en el edificio de la calle Resistencia, sino en el santuario celestial. Tiempo de oración, tiempo de comunión con Dios, tiempo de comunión con los hermanos. ¿Cuántas veces cuando estamos enojados nos apartamos de todo lo que podría orientarnos correctamente? Dejamos de reunirnos, dejamos de orar, dejamos de leer, y nuestra mente se llena de toda clase de pensamientos negativos que nos hunden más en la desilusión y en la autocompasión. ¿Cómo se cura la envidia? ¿Cómo evitar tener pensamientos egoístas o impuros? ¿Qué ocurre cuando descubrimos un pensamiento negativo en nuestra vida? ¿Podemos evitarlos? ¿Cómo los solucionamos? En el santuario, en la presencia de Dios, enfocando correctamente nuestros pensamientos en la dirección divina, llenándola de las promesas de Dios, viéndonos como Dios nos ve, pensando como Dios piensa, teniendo contentamiento con lo que tenemos. El salmista aborreció lo que había hecho, lo que había pensado, lo que había imaginado, lo que había argumentado. Se consideró a sí mismo como un torpe sin entendimiento.
como una bestia de carga que solo puede ver lo que pisa y no puede pensar un poquito más adelante. Entonces enfoca correctamente su visión en Dios. Asaf reconoce que a pesar de su desvarío, Dios nunca lo dejó. Reconoció que cuando estuvo a punto de resbalar, estuvo sostenido de la mano por Dios impidiendo su destrucción y guiándole. Él recuerda que esta vida corta y efímera, aunque puede tener sinsabores, pruebas, dificultades, no es comparable con la vida eterna que nos espera en la gloria, donde el mismo Dios lo recibirá. La menor posesión nuestra es más permanente que las de ellos. La mayor es la comunión que tenemos con nuestro Dios, y es suficiente, dice, tenerte a ti en los cielos, lo cual ya es una riqueza incomparable. Pero aquí en la tierra no deseo nada más que a ti. Déjale a los impíos sus riquezas. Este es el único cielo que ellos disfrutarán. Estoy satisfecho contigo, y en ti hallo toda mi suficiencia, porque solo Dios puede hacer a un alma realmente dichosa. Y el salmista concluye que este gran laberinto espiritual, como conclusión, es que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, poniendo toda nuestra confianza en Él y no en nuestra prosperidad material, llevando nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, no teniendo envidia de la prosperidad de los malos. Hermano, protege tu mente, llénala de la palabra, usa el casco, cuida tu corazón. No puedes evitar que aparezcan pensamientos negativos, pero no los dejes anidar en tu mente, llévalos obediente a la cruz de Cristo. Cuando un pensamiento negativo, erróneo o corrupto ingrese a tu mente en el día de hoy, captúralo y llévalo a la cruz de Cristo. No permitas que contamine tu corazón, porque te será de tropezadero para ti y para los que te rodean. Llena tu mente de la palabra y piensa como Dios piensa, y esos pensamientos desaparecerán. Pasa más tiempo en el santuario y verás todo con la perspectiva de Dios y harás desaparecer todo pensamiento mentiroso de tu vida. Y si has caído presa de esos pensamientos, arrepiéntete como lo hizo Asaf y pide perdón, porque eso sí es pecado y reconoce que necesitas su perdón. Hermano, hermana, sí, que este día sí puedas conservar puro tu mente y si algún pensamiento ataca tu corazón, llévalo en obediencia a la cruz de Cristo. Que el Señor te bendiga.